www.derf.com.ar y el mundo en sus ojos. Entre el lunes y martes de esta semana se desarrolló en México la cumbre de los países de América Latina y del Caribe. La verdad que tuve la oportunidad de acompañar a la Presidenta de la Nación como miembro de la delegación argentina. Íbamos los argentinos con muchísimas expectativas alrededor de la potencialidad de pronunciamiento de la cumbre sobre la cuestión Malvinas. Hemos hablado, y usted sabe, lo que está pasando hoy en Malvinas con esta llegada de esta plataforma de exploración petrolera offshore enviada por la Gran Bretaña, y la verdad que tenemos que decir que la respuesta de la cumbre ha sido absolutamente satisfactoria, que colmó todas las expectativas que nosotros como delegación teníamos. Dos declaraciones, una declaración alrededor de la cuestión de fondo, reconociendo los derechos legítimos de la Argentina en cuanto a la soberanía en Malvinas, mucho más contundente que las declaraciones habituales o tradicionales que hace la Organización de Estados Americanos o la Organización de las Naciones Unidas. Y otra declaración específicamente sobre la cuestión de los recursos naturales, que yo creo que ciertamente puede llegar a ser la discusión de los próximos años en el mundo que tenemos, ¿no? Está claro que si hay algún motivo de que Gran Bretaña recién ahora empiece a explorar la posibilidad de la existencia de petróleo alrededor de Malvinas, tiene que ver directamente con la baja de las reservas de petróleo que hay en el Mar del Norte. Y esta discusión y este elemento y este detonante que ha sido esta acción de la Gran Bretaña tiene que servirle no solo a la Argentina sino al resto de los países de América Latina, en la idea de que somos uno de los continentes o el continente que mayor cantidad de recursos naturales tiene, no solo con respecto al petróleo. El agua, los acuíferos, las fuentes de agua dulce están en gran proporción destinadas en nuestro continente americano, y nosotros tenemos que ser capaces de sostenerlo y defenderlo. Las palabras de la presidenta Bachelet, del presidente Hugo Chávez, del presidente Correa, de Calderón, y las contundentes palabras de Lula da Silva cuando se estaba terminando el encuentro, dan muestra del apoyo unánime y contundente que recibió la posición argentina alrededor de este tema de Malvinas, y eso claramente que nos gratifica y que nos potencia. También nos gratifica y nos congratula la decisión de conformar entre la Unión de Países de América Latina y el Caribe una organización que no sea contradictoria con la OEA, pero que sí que sea una organización de países cuya historia, cuya unidad, cuyo desarrollo histórico tiene mucho más que ver entre ellos que con la presencia de Estados Unidos y Canadá. Creo que va a potenciar las relaciones, que le va a permitir a este grupo de países tener una actitud y una presencia en el concierto internacional de las naciones mucho más contundente y mucho más activa. La verdad es que hay que decir también que el camino iniciado por la Argentina es el único camino posible, el camino de respetar y dar la pelea en todos los ámbitos y en todos los foros internacionales, respetando el derecho internacional, aunque otros lo violen en forma permanente como hace la Gran Bretaña. Necesitamos ir construyendo e ir abordando masa crítica, tener volumen como para llevar adelante cada una de las posiciones y cada una de las cuestiones que hacen a la defensa de nuestra soberanía en las Islas Malvinas. Claramente satisfactorio nuestra presencia. El canciller Tajana viajó inmediatamente después a reunirse con el secretario general de Naciones Unidas. Allí le planteó claramente cuál era la posición argentina, y lo seguiremos haciendo en cada uno de los foros mundiales para defender claramente la posición de la Argentina alrededor de la cuestión de Malvinas. Una palabra para lo que sucedió en el Senado de la Nación. La oposición en el Senado de la Nación intentó hacer lo mismo que hizo en diputados el 3 de diciembre del año pasado. Y por cierto que esta vez las cosas no le salieron de la manera que la habían planificado. Habían planificado tener una mayoría pírrica, con una mayoría con poca diferencia que les permitiese una victoria pírrica. Esto significa imponerle condiciones al oficialismo, y dejaban con una diferencia de solamente 2 votos al oficialismo con minoría en todas las comisiones
comisiones del Senado, en todas las comisiones del Senado de la Nación. La verdad es que quedó demostrado la debilidad de esa mayoría, porque con la presencia, con la ausencia de uno solo de los senadores, no pudieron consumar esa estrategia que llevaban adelante. Y por cierto, que nosotros vamos a seguir trabajando y viendo de qué manera se construyen los consensos, se construyen las alternativas para que la distribución de poder en el Senado de la Nación hacia adentro de las comisiones sea mucho más equilibrada y mucho más equitativa. El planteo del oficialismo es absolutamente lógico y racional. Tener mayoría en aquellas comisiones que tienen que ver con la gestión, presupuesto y hacienda, asuntos constitucionales, comisión de acuerdo. Lo mismo que pedíamos en diputados y que la verdad que no tuvimos suerte de que la oposición nos reconociese. Vamos a trabajar en el Senado para que esto fuese así, pero por sobre todas las cosas, el mensaje que quiero transmitir es que nos encontramos con una oposición con un nivel de intolerancia y de soberbia como nunca antes habíamos visto. Tenían solamente la diferencia de un voto. Proclamaron a viento por todos lados que tenían una mayoría contundente que les iba a permitir imponer las condiciones en el Senado de la Nación. Les faltó un senador y esa mayoría se les cayó absolutamente. La verdad es que esperamos que reflexionen, que busquemos algún punto de acuerdo, algún punto de consenso que permita que el Senado de la Nación tenga una distribución mucho más equilibrada y mucho más acorde con la realidad política que se expresa.